Por eso, algunos siglos después, cuando los herederos históricos de la Iglesia primitiva en Occidente trataron de buscar una fecha para la celebración de la Pascua, encontraron dificultades, porque los calendarios no coincidían perfectamente. La Pascua tiene una fecha bien definida en el calendario hebreo. El año religioso tiene su primer día en la luna nueva, que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Este es el día 1 del mes bíblico llamado Abib, y que hoy los judíos llaman Nisán. 14 lunas después, es decir, la primera luna llena de Abib, marca la Pascua. Este método del calendario hebreo, lunisolar, hace que la Pascua judaica sea un día diferente para cada año del calendario solar gregoriano, adoptado por los países occidentales, variando dentro de un amplio rango entre el 22 de marzo y el 25 de abril. El mismo fenómeno ocurriría con la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret, si los apóstoles se hubieran dejado llevar por la costumbre de otros pueblos de celebrar la fecha del nacimiento. El día en que nació el niño Jesús en el calendario hebreo caería en fechas diferentes cada año del calendario gregoriano, con un intervalo cercano a un mes de variación. Para tratar de localizar una fecha fija en el calendario gregoriano sería necesario identificar el año exacto en que nació el Señor Jesús y luego hacer las correspondencias entre los calendarios. Sin embargo, el año exacto en el que nació Jesús no se conoce porque desde la antigüedad escritores cristianos como Tertuliano de Cartago, Ireneo de Lyon y quizás otros calcularon el nacimiento del Señor Jesús en un año que sería de 3 a 4 años antes de nuestro calendario actual. Es decir, según el calendario gregoriano y los cálculos de Dionisio el Exiguo en el siglo VI, el Señor Jesús habría nacido el 25 de diciembre del año 1, pero según el testimonio de los escritores cristianos más antiguos, los ya mencionados, Tertuliano de Cartago e Ireneo de Lyon, el Señor Jesús tendría alrededor de 3 o 4 años en el año 1 de nuestro calendario actual. Incluso hay eruditos que defienden que el Señor Jesús nació en el año 6 a.C. Alguien incluso ha señalado en el año 12 a.C. Así que no es prudente dar coces contra los aguijones. En vano pelea el hombre contra la voluntad de Dios, que no ha querido revelar el día del nacimiento de su Hijo, hecho carne. La humildad está en reconocer que no hay ninguna orden de Dios que nos mande celebrar el día del nacimiento del Señor. Esto fue ocultado por Dios. Es posible, eso sí, hacer una investigación para precisar la estación del año en que nació el Señor Jesús, pero no es posible saber la fecha concreta. Esto mismo ocurre con la segunda venida del Señor Jesús. La fecha exacta, el día y la hora, fue ocultada, siendo solo ciencia del propio Dios. Así también la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús en su primera venida, solo Dios lo sabe. No podemos comprometernos a aceptar celebraciones que se fueron desarrollando con preceptos humanos. En la carta a los Colosenses, Pablo aconsejó a los creyentes en Cristo a no involucrarse en supersticiones y preceptos humanos, ya que no tienen su origen en Cristo, sino solo sirven para satisfacer el ego de las personas que se envanecen diciendo tener un conocimiento superior sobre, por ejemplo, el nombre de los ángeles o diferentes cultos establecidos por aquellos que no están conectados con la cabeza, que es el Señor Jesús. Por eso, el apóstol Pablo escribió que el cristiano unido a Cristo tiene acceso a toda plenitud de Dios. Cristo es la cabeza, la Iglesia, los cristianos, es el cuerpo. El cuerpo que es la Iglesia está completo y unido a la cabeza, y nada nos falta, porque unidos a Cristo tenemos acceso a toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios habita en Cristo, por lo que la necesidad del cristiano en su lucha por la fe es permanecer conectado a Cristo a través de la palabra de Dios y no a una falsa adoración a Dios según preceptos humanos. Isaías ya había profetizado que los hombres adoran en vano siguiendo las tradiciones humanas. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra,
mas su corazón se alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Isaías capítulo 29, versículo 13. La fiesta de la Navidad es, pues, una institución humana. La celebración del supuesto cumpleaños del Señor no es un asunto de adoración en espíritu y verdad, porque tal celebración viene de la carne, ya que no está fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. El pecado grave de idolatría consiste en cualquier devoción a Dios que no esté fundada en la verdad. Esto es como cuando los soldados romanos se inclinaron ante el Señor Jesús y gritaron: «Salve, Rey de los judíos», en adoración encarnecedora sin ningún respeto. Tal es la adoración y los cultos que han infectado al mundo occidental en base a una supuesta fecha de nacimiento. Las personas del mundo recuerdan al Hijo de Dios solo en un día, y a esto se le han añadido varias ceremonias a lo largo de los siglos. En un principio era una fecha de culto, donde la gente no buscaba complacer su vista con diferentes adornos. Luego se convirtió en una fiesta cada vez más ceremonial, a la que se le fueron añadiendo otros elementos como imágenes de belenes, pinos o abetos decorados y otros elementos de culto paganos. Hoy, con el comercio, se hace todo lo que atrae a la carne, de modo que, tomando el nombre de Navidad o nacimiento de Jesús, se celebran seres legendarios como Papá Noel, tirado por ciervos voladores en un carruaje y asistido por duendes mágicos, y otras fantasías que embriagan las mentes de los niños, quienes pueden muy fácilmente llegar a confundir la verdad del Hijo de Dios con leyendas fantasiosas de origen idólatra.